puedo correr, puedo caminar, puedo leer. Tengo una familia, soy tía, soy hermana, soy hija. Yo siento que a mí me define como ser humano la autonomía. Sí, muchas personas son autónomas, pero yo tengo como eso en mí, es como la capacidad de definir hacia dónde voy y qué quiero hacer con mi vida y con mi vida. Believe in me. That's love. That's love. That's love. Para mí es algo simple y a la vez complejo como la existencia misma, ¿cierto? Simple porque es partir de una idea que sirve como fuente de inspiración para luego pasarla a un plano real. Eso es súper simple. Lo difícil es volverlo realidad. Ese plano real es donde está como la tarea y lo que cada uno debe buscar cómo lograr, o sea, de valerse de recursos, ayudarse de las personas. Ahí es donde está la magia o lo interesante del asunto. Desde que estaba muy pequeña me soñé estudiando diseño de modas y es lo que hago. Entonces para mí es muy gratificante porque yo tengo 20 años, ¿cierto? Y me miro en un espejo y digo, he cumplido muchas de las cosas que me he soñado, por no decir que todas las que me he soñado. Y en especial, verme estudiando algo que me apasiona, que me llena, que me satisface en muchos aspectos. Yo llegué a Proyectarte desde que era muy niña. ¿Y por qué llegué? Porque soy muy bendecida. Llegué porque en el barrio donde vivo, de donde soy, hay vulnerabilidad de muchos derechos que son fundamentales para nosotros, ¿cierto? Gracias a eso, porque las cosas son buenas, depende del punto que uno las mire, tuve la oportunidad de ingresar al grupo de Proyectarte y comenzar a disfrutar de muchas cosas. Lo charro de esto es que empezar a disfrutar inicialmente o particularmente de mí misma. Y eso fue lo que me enganchó, pues porque era a través de dibujos, a través de manillas, a través de bolsos, encontrarse con la persona que cada uno tenemos dentro. Esa persona que tiene cualidades, que tiene sueños, que se plantea, que se mira en un futuro, que se transforma, que tiene muchísimos miedos, muchísimas cosas por mejorar. That's love. That's love. No es que la corporación o las personas que trabajan en la corporación se dediquen a cambiar personalidades y a crear un producto final o alguien así, pues como súper elaborado, pues no es eso. Es que son unas personas capacitadas que se encargan o se dan a la labor de generar bases o de formar como desde aspectos muy positivos. That's love. That's love. Muy chiquita me soñaba diseñando desde zapatos, desde tocados, desde bolsos, pero me soñaba pues creando cosas, pues desde lo manual, inventando cosas que le gustaran a las personas y a mis muñecas. Estaba súper bien vestida. Tell me, babe, do you believe in everything? El paso por la corporación me ayudó en un 100% a potencializar eso, porque era todo muy artístico, entonces tenía el espacio y al mismo tiempo que estaba interiorizándome con yo qué quiero para mí, yo para dónde voy. Believe in me. That's love. That's love. That's love. De una u otra forma es darle a la otra persona como caminos, mostrarle otras realidades, es eso. Silena Gómez no para de soñar, pues yo desde que me levanto cada día tengo un sueño, como algo por cumplir ese día, una meta. ¿Qué sueño en particular? Y eso es a mediano plazo porque no lo veo tan lejos, y es con una empresa de vestidos de baño.
pero con un enfoque social, ¿sí? Porque me interesaría mucho crear como un proyecto donde lo pueda llevar a mi comunidad, sacar una marca que sea con niñas así de, que sean cabezas pues de hogar, o sea, niñas, porque muchas de mis amiguitas son mamás. Entonces me interesa mucho y quiero meterle todo a eso, a crear esa empresa con ellas, enseñarles desde la moldería hasta recamar los vestidos de baño, pero que sea eso y que sea como una familia. That's love. Sí, soñar es una idea que sirve como fuente de inspiración. Es súper importante soñar porque es lo que nos sirve como guía. Es como, si nosotros no soñamos, si nosotros no partimos de ideas, no vamos a hacer nada en la realidad. Es decir, no vamos a tener como una noción hacia dónde quiero ir, qué voy a lograr, qué voy a alcanzar. Pues tan simple como eso. Si no sueño, no creo nada. That's love.